Ya tengo el gusto de recibir a mi invitado aquí en piso. Desde la AFD ofrecen créditos inmobiliarios a largo plazo. Para eso ya está el señor Félix Sánchez, gerente del Departamento de Clientes y Mercados de la AFD, con quien voy a tener el gusto de hablar y bueno, compartir estas informaciones, estos datos que nos va a dar. Y ya lo recibo. Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Un gusto estar acá. Yo creo que la tarde se presta para conversar un poco de lo que nosotros hacemos. Así es. Bueno, somos vecinos prácticamente. Así es. Sí, están instalados hace un tiempito acá y bueno, actualmente hablemos de los créditos que están ofreciendo a largo plazo. Correcto. Para poner un poco en contexto lo que es la AFD, es el nombre corto de la Agencia Financiera de Desarrollo, ¿verdad? La Agencia Financiera de Desarrollo es una banca pública, actúa como banca mayorista, es decir, como banca de segundo piso, fondea a mediano y largo plazo, ¿verdad? Principalmente a empresas bancarias, financieras y cooperativas. Esa es, digamos así, hablando mal y pronto, de cómo definimos a la AFD. Perfecto. Dentro de la gama de productos que ofrece la AFD a las intermediarias financieras están los productos destinados al sector de viviendas, que son dos productos específicamente. Uno se denomina Mi Casa y el otro producto está denominado como Primera Vivienda. Atiende, digamos, a segmentos diferenciados de la población, diferenciados principalmente por sus niveles de ingresos. Entonces, eso es básicamente la fuente de financiación que está disponible al público a través de intermediarias financieras. Perfecto. Ahora, ¿por qué conviene sacar créditos inmobiliarios a través de la AFD? Principalmente porque lo que la AFD disponibiliza al sector financiero es el calce financiero, es decir, préstamos que pueden ser amortizados de acuerdo al flujo de ingresos de una persona, pero principalmente a largo plazo. Pongo un mejor ejemplo. Si yo dispongo de un determinado dinero, obviamente puedo hacer que el dinero que disponga pueda ser calzado de una manera para la compra de un bien. Si yo no dispongo de ese dinero, pero tengo la posibilidad de acceder a un crédito y que ese crédito pueda ser abonado de manera mensual, suponiendo que soy un asalariado, con parte de mis ingresos, entonces yo puedo ver en qué tiempo puedo cancelar ese préstamo. O sea, esa es la lógica de la dinámica del crédito. Entonces allí es donde se crea la AFD en el 2005 como para cerrar una brecha de mercado que existía en ese entonces, que consistía en la no disponibilidad en el sistema financiero de recursos a largo plazo. Claro. El sistema financiero actualmente está muy sólido, ¿verdad? Pero fundamentalmente con recursos a corto plazo. Me explico mejor. Usted necesita alguna suma de dinero para ir de viaje, por ejemplo, y con seguridad lo encuentra en el mercado financiero. ¿Por qué? Porque ese tipo de préstamos se pagan a corto plazo, en 10 cuotas, 12 cuotas, etcétera, ¿verdad? Necesita hacer una reparación menor en su vehículo. También tiene disponibilidad en el mercado financiero. Usted va a su cooperativa, a su banco preferido, a la financiera con la que normalmente trabaja y obtiene un préstamo a corto plazo. Perfecto. El sistema financiero, repito, está muy sólido en cuanto a eso. Disponibilidad de crédito a mediano y largo plazo, sí, por lo general recurren a fondeos nuestros. Perfecto. Ahora, cuando hablamos de intereses, el mejor crédito es aquel que no existe, ¿verdad? Entonces, el peor crédito, perdón. Y el mejor crédito es aquel que sí está disponible y que está en el mercado. En la modalidad de préstamos para la primera vivienda, nosotros tenemos segmentado por niveles de ingresos, ¿verdad? Personas que ganan entre 1 y 5 salarios mínimos, personas que ganan entre 1 y 4 salarios mínimos pueden acceder a créditos de hasta 275 millones de guaraníes y
personas asalariadas que tengan ingresos superiores a 4 y hasta 7 salarios mínimos pueden obtener préstamos para adquirir una vivienda de hasta 440 millones de guaraníes. En cualquier navegador que uno entre a hacer el cálculo o en cualquier simulador de créditos, la cuota por cada 100 millones de guaraníes a 20 años está en el orden del millón de guaraníes, más o menos dependiendo de la tasa final, ¿verdad?, con la que acceda a ese crédito. En el primer segmento de 1 a 4 salarios mínimos, nosotros topeamos el crédito con nuestras intermediarias, claro, y exigimos que sean colocados a una tasa del 7,5%. Okay. Y en el segundo segmento de superiores a 4 y hasta 7, la tasa máxima que puede cobrar la intermediaria es del 9,5%. Pero son intereses bajos. Es un interés que la persona con esos niveles de ingreso puede pagar una, claro, vivienda con esos valores, pagando cuotas mensuales de hasta 20 años o hasta 30 años, dependiendo de la modalidad de la garantía de la operación. Pero está calculado como para que la persona pueda pagar con esos salarios y en el porcentaje que se estima puede destinar una persona al pago de una cuota, que es de aproximadamente el 30%. Es decir, si yo gano, para hacer un cálculo rápido y fácil, si yo gano 9 millones de guaraníes, se estima que puedo destinar el 30% de esos ingresos al pago de una cuota para la vivienda. O sea, en cifras redondas son 3 millones de guaraníes. Entonces, ese es más o menos el cálculo que se hace. En la porción que uno gana, destina 30% de ese salario para el pago de la cuota. Una ventaja de este producto crediticio es que en el producto Primera Vivienda pueden sumarse los ingresos de la unidad familiar. Es decir, yo puedo tener un monto determinado de salario, pero en el supuesto que tú fueras mi cónyuge, podemos sumar, claro, ambos salarios. Esa es la idea. O la de los hijos, etcétera, dependiendo del nivel de ingreso de cada uno y si va a beneficiar, obviamente, perfecto, al pago de la cuota. Perfecto. Bueno, y también para hacer un recuento de aproximadamente cuántos créditos inmobiliarios han otorgado en estos últimos años. Sí. No sé si te lo dije, pero la AFD se crea en el 2005 por ley de la Nación y empieza con sus primeras operaciones en junio del 2006. Okay. Hace 13 años que estamos en el mercado. Y en ese lapso de tiempo nosotros hemos aprobado unas más o menos 15.000 operaciones crediticias de fondeo para adquisición de viviendas principalmente, o algunas reparaciones menores que algunas personas hayan podido desear en su momento, ¿verdad? Pero aproximadamente en los primeros años obviamente fueron menos las aprobaciones que teníamos, y en los últimos años nuestro promedio va en aproximadamente 2.000 viviendas por año, la del año pasado, por ejemplo, ¿verdad? Y estimamos que en los próximos eso también debiera de ir aumentando, claro. Pero en promedio tenemos unas 1.100 viviendas financiadas por año, desde la creación de la AFD hasta ahora. Excelente, bueno, muchísimos y cada vez son más. En realidad nosotros nos sentimos contentos seguramente, pero siempre tenemos esa ambición natural de poder seguir colaborando con el desarrollo del país, porque está comprobado que uno de los elementos dinamizadores de la economía es precisamente la construcción de viviendas, ¿verdad? Lamentablemente no hay tanta oferta a la que acudir para obtener esas viviendas, ¿verdad? Porque por otro lado la seguridad del fondeo sí se tiene con nosotros, pero si usted va y busca una casa en este momento, hoy, es posible que no se encuentre tan tan fácilmente, sobre todo viviendas de mediano porte y destinados al segmento al que yo le hablaba. Tenemos otro producto
denominado Mi Casa, ¿verdad? Que es obviamente para aquellas personas que están por encima de esos niveles salariales y pueden financiarse viviendas de un porte mayor. Nuestro producto permite que se financien viviendas de hasta 1.000 millones de guaraníes. Perfecto. Bueno, ahora le hago la consulta siguiente. En estos 13 años que está activa la AFD, ¿se sintieron esos años de crisis con relación al pago de estas cuotas? Lo que pasa es que hay una cuasi comprobación que la persona que obtiene un préstamo para adquirir una vivienda, el nivel de morosidad que se tiene en ese sector es muy bajo. O sea, está comprobado que lo último que una persona va a dejar de quiere pagar, perder claro, es su vivienda, ¿verdad? Porque la vivienda produce arraigo en la gente, ¿verdad? Sí, sí. Y el arraigo obviamente tiene una connotación, una cuota de mucho sentimiento. Ahí están a lo mejor mis vecinos, son mis amigos de siempre, claro. A lo mejor estoy viviendo cerca de mis padres, ahí están mis hijos van al colegio y hay una serie de elementos que hacen que ese entorno haga que la persona haga un esfuerzo mayor para el pago de las cuotas. Hay casos obviamente insuperables, ¿verdad? No sé, que también se dan, pero por lo general es el riesgo que corren las intermediarias, de acuerdo a los informes que nosotros tenemos en las reuniones que mantenemos con ellas. El riesgo que corren en que ese préstamo efectivamente no se pague es mínimo. Ahora, ¿va destinado a la construcción, por ejemplo, de casas? Para una gama de ítems. Si tú quieres comprar una casa nueva y consigues y está ahí disponible, tenemos crédito para eso. Si tienes una casa, ¿verdad? Y no sé, creció la familia, claro. Hay crédito destinado para eso también. Hijo nuevo, por ejemplo, y necesitas construir una pieza más, existen créditos para eso. Si necesitas mejorar, obviamente también la calidad de vida del ser humano va mejorando y van requiriendo nuevas incorporaciones en la vivienda, ¿verdad? No sé, un quincho, ¿verdad? Te compraste un vehículo y necesitas un garage, ¿verdad? Son ampliaciones que uno va incorporando en el transcurso del tiempo y también está permitido dentro del producto que financiamos nosotros esas posibilidades. Perfecto. Ahora, bueno, muchas facilidades, pero los requisitos. Los requisitos, nosotros tenemos unos requisitos mínimos. A ver, como te explicaba antes, la AFD es una banca mayorista, ¿verdad? Entonces, el cliente de la AFD es la intermediaria. Nosotros le analizamos a la intermediaria en base principalmente a los números que arrojan sus balances, ¿verdad? Y a la forma en que esa intermediaria es administrada por las personas que están al frente, ¿verdad? Y se le asigna una determinada línea de crédito. La intermediaria es la que opta por trabajar en el sector de viviendas, o en el sector de maquinarias, o en el sector ganadero, o en el sector de industrias, ¿verdad? Por lo general, todas las intermediarias con las que trabajamos financian el producto vivienda, todas. ¿Por qué? Porque también entienden que es un buen nicho de negocio para ellas. ¿Por qué? Porque durante 20 años a la persona que adquirió ese bien, ¿verdad?, pueden ofrecerle también otro tipo de crédito. Entonces se convierte en un sujeto de crédito interesante. Pero volviendo a tu pregunta concreta, la AFD establece unos requisitos mínimos que debe cumplir la intermediaria. Claro. Ahora, la relación entre la intermediaria y el cliente es otra, entonces es posible que haya algunos requisitos adicionales, porque hay que entender que quien corre el riesgo del crédito es la intermediaria. Perfecto. Entonces, si este prestatario finalmente no paga el crédito, ¿verdad?, la intermediaria sí tiene que abonarle a la AFD. Claro, pero los requisitos son mínimos, o sea, cualquier persona que
requiera de un préstamo siempre está obligada tiene ciertas exigencias de cumplir con algunos requisitos de crédito. Perfecto, perfecto. Y también en cuanto al auge que hubo aquí en Asunción, sobre todo el tema construcciones de viviendas, ¿hubo una merma en estos últimos años? Nosotros no sentimos tanto, ¿verdad? Porque el financiamiento a ese sector, como te explicaba antes, ha ido manteniendo una dinámica de crecimiento permanente, ¿verdad? Ahora bien, nosotros permanentemente estamos en contacto con desarrolladores inmobiliarios, con nuestras aliadas principalmente, que son los bancos, financieras y cooperativas, ¿verdad? Y ellas sienten de que no hay suficiente oferta en el mercado, ¿verdad? Entonces, está ese interés, está la demanda, hay gente que necesita comprar, ¿verdad? Pero hay viviendas muy caras, ¿verdad? Si uno necesita viviendas más baratas, tiene que salir prácticamente del casco del Gran Asunción. Eso implica pérdida de tiempo en el traslado, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero parecieran ser que hay buenas noticias con relación a eso. Hay algunos desarrolladores que están construyendo, mejor dicho, algunas viviendas de monto un poco más bajos y dirigidos a ese sector. Vamos a tener buenas noticias entonces, parece, ¿no? Yo creo que están empezando a hacerlo, ¿verdad? Entonces, desde el Ministerio de la Vivienda también hay un fuerte impulso a la construcción de este tipo de viviendas, entonces creo que en el corto plazo se tiene que dar ese auge, decimos nosotros, de viviendas a las que pueda acceder el público. Excelente, bueno, siempre terminamos con buenas noticias al final, ¿no? Y por sobre todo también motivar a la gente a que se acerque o a que entre a la página de la AFD y vea las facilidades también que ofrece, ¿no? Nosotros tenemos nuestra página, fundamentalmente las instituciones con las que trabajamos y los requisitos mínimos, ¿verdad? Las veces que alguien me consulta a mí, yo siempre digo, les recomiendo a esa persona que se tome su tiempo en visitar eso, elija un par de bancos o de cooperativas o de financieras con las que por supuesto tienen un mejor trato. Algunos cobran su salario en determinado banco, otros son socios de determinada cooperativa, y siempre es mejor, no sé si es mejor, pero por lo menos es más fácil el trato a ese nivel, ¿verdad? Y que no se case con una institución, puede ir cambiando un poco, preguntando en 3 o 4 y finalmente opta por la que más le conviene. Perfecto. Bueno, señor Félix Sánchez, le agradezco muchísimo por la visita, por esta charla amena. Y bueno, será hasta luego. Ojalá se repita, a las órdenes. Ojalá que sí, hasta luego.